Buenas noches. Continuando con el evento, en estos momentos contamos con la presencia del doctor Alfredo Villavicencio, quien nos explicará cuáles han sido las implicancias de este precedente vinculante en el ámbito privado. Muchísimas gracias. Me va a ser difícil explicarles las implicancias del precedente en el ámbito privado, porque, digamos, por ahora no tiene ninguna, más allá de la declaración de ciertos laboralistas vinculados al sector empresarial que están exigiendo una aplicación extraña del principio de igualdad, ¿no? Dice, si ya se puede despedir libremente en el sector público, ¿por qué no se despide también libremente en el sector privado? Entonces, más allá de estas circunstancias, yo en realidad les traía una exposición sobre rigidez y flexibilidad, pero que no sale en la pantalla por alguna razón, sobre rigidez y flexibilidad en el empleo privado. De alguna manera, en la exposición anterior han tenido ustedes una visión panorámica de lo que ha significado el tratamiento del derecho al trabajo o de la estabilidad laboral en el marco del empleo público. Desde el 276, los distintos grupos de trabajadores que pasaron al 728, creo que no han hablado de CAS, han evaluado el precedente Huatuco, que de alguna manera se ocupa de un trabajador 728 para señalar como precedente vinculante que si no ha sido su ingreso por concurso, no existía derecho a reposición, ¿verdad? En síntesis. Es decir, volver a lo que el artículo 34 de la LPCL dice. El 34 dice que cuando el empleador quiere desprenderse de un trabajador está obligado solo a pagar una indemnización, que es la prevista por la ley, y que por lo tanto que pase por caja y listo. Esa sentencia es absolutamente contradictoria con todas las sentencias que el propio Tribunal Constitucional ha dado sobre el particular, porque el artículo 34 continúa vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, el tribunal recompuso de alguna manera el esquema legal de la estabilidad en el empleo, pero el legislador no hizo su tarea. Nadie modificó el artículo 34, quedó como una norma inaplicada porque todos habían sido procesos de amparo. Por lo tanto, las consecuencias del amparo, saben ustedes, es para el caso concreto, inaplico, pero la norma sigue existiendo dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Y por lo tanto, los intentos de reformarla, los distintos intentos, ya sean grandes intentos como las dos propuestas de Ley General del Trabajo que hemos tenido, como propuestas específicas respecto del artículo 34, nunca se plasmaron. Yo creo que nunca se plasmaron porque la correlación de fuerzas que da origen a las normas laborales en el Perú es una correlación claramente favorable a los intereses patronales. Y han estado un poco esperando que vayan pasando los gobiernos y en algún momento se pueda modificar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La sentencia Huatuco se da entonces en un contexto que yo quisiera recordar muy brevemente, en un contexto en el que el Diario del Comercio y los principales asesores de empresas
particularmente los profesores Ferro y Toyama de esta casa, que no están aquí hoy día a pesar de que fueron invitados, porque la idea era que pudieran apreciar ustedes las dos posiciones, pudiera estar el doctor Ferro con el doctor Neves y el doctor Toyama conmigo, a través de los medios de comunicación, particularmente vinculados al comercio, y a partir de los propios gremios empresariales, iniciaron una campaña muy fuerte contra las sentencias del Tribunal Constitucional que protegían el derecho al trabajo, pero en el sector privado. O sea, lo que querían era volver al régimen precedente, a la sentencia publicada en el año 2002 del proceso que en el 2001 iniciaran los sindicatos de Telefónica, y que fue la primera que empezó la recomposición del esquema digamos jurídico del despido. Empezaron una campaña muy agresiva para que esto suceda. Yo tuve aquí al presidente del Tribunal Constitucional inaugurando el Congreso de Proceso y Constitución, y el presidente del Tribunal Constitucional me dijo: doctor Villavicencio, yo creo que ya es hora de modificar las sentencias de despido. Hay unanimidad ya en la doctrina para cambiar las sentencias de despido. Yo pegué un brinco hasta el techo, como comprenderán, y le dije: presidente Urbiola, en absoluto, lo que usted dice no es verdad. Yo le puedo mencionar en este momento 20 nombres de laboralistas que defienden las sentencias del Tribunal Constitucional. Esta es una campaña que tiene una direccionalidad clara y que en realidad simplemente lo que busca es modificar un derecho que está en la base del ejercicio de los demás derechos, un derecho que es el fundamento, digamos, de la dignidad del trabajo, porque el trabajador que no tiene un mínimo de estabilidad, ese es un trabajador absolutamente precario y absolutamente a merced de lo que el empleador pueda hacer. Y además es un trabajador absolutamente minoritario. Yo creo que no vamos a usar el PowerPoint que les he traído, sino voy a seguir reflexionando sobre esto. En primer lugar, porque esta campaña que dice que el problema del empleo y de inversión en el Perú requiere de una flexibilización del régimen de contratación y despido, no es una campaña nueva. En el Perú, desde finales de los años 80, se puso en el banquillo de los acusados al derecho del trabajo de los problemas de empleo que tenía nuestro sistema. Nuestro aparato productivo no podía generar suficientes puestos de trabajo, digamos, de empleo adecuado. Empezaba a crecer el sector informal y el responsable no era el gobierno con sus políticas que llevaron a la hiperinflación, a la hiperdevaluación y a toda la crisis gigantesca de finales de los 80. Ustedes son muy jóvenes y no han vivido esa crisis, pero la década de los 80, sobre todo la segunda parte, fue la más negra de la historia del Perú, yo creo que en el siglo XX, sin lugar a dudas. En el 19 probablemente no, porque tuvimos la guerra con Chile, y me niego a comparar digamos, el impacto de una con otra, pero la segunda mitad de los 80, no solo económicamente, sino también políticamente, ¿no es cierto? Estamos hablando del repunte de Sendero Luminoso, de la violencia, de las torres traídas abajo, de la falta de luz, de agua,
la situación de temor que se había apropiado de la ciudadanía y de la debacle económica. A uno le pagaban y uno tenía que salir corriendo al banco y del banco a Camaná a cambiar su dinero en dólares, porque si no lo hacía perdía 5 o 7% ese mismo día en capacidad adquisitiva por efecto de la hiperdevaluación que había, y en capacidad de compra. Era realmente una crisis de dimensiones gigantescas, que dio lugar a un ajuste tremendo. Cuando Fujimori gana, por cierto con un mensaje anti-ajuste, porque el del ajuste era Vargas Llosa. Vargas Llosa fue absolutamente claro y desde el comienzo dijo: esto no se arregla sino con una política de ajuste severa. Fujimori dijo exactamente lo contrario, pero no tuvo reparo, como no lo tuvo nunca, en cambiar de posición más o menos de inmediato, y puso de primer ministro a quien era jefe de plan de gobierno de Vargas Llosa. Y Hurtado Miller tuvo un discurso el 4 de agosto en donde anunció el paquete, ¿no? Y donde terminó diciendo: Dios nos ayude. Porque claro, solamente les cuento a guisa de ejemplo, la gasolina subió 30 veces de precio. 30 veces de precio. O sea, lo que, digamos, hoy día, si un galón cuesta 15 soles, mañana cuesta 450 soles. Un galón, ¿correcto? Con lo que uno llenaba el tanque, no le daba para pagar un galón. Y eso aplíquenlo a los productos de primera necesidad, ¿no? Desde el pan, el arroz y todo. O sea, el ajuste fue un ajuste realmente brutal. Probablemente la economía lo requería. Yo no estoy siendo crítico con la dimensión del ajuste, pero fue un ajuste originado en una crisis económica en la que el derecho del trabajo tenía muy poca responsabilidad. Era una crisis económica por un manejo absolutamente deficiente de la macroeconomía nacional, ¿correcto? Y esa crisis de los 80 generó pues problemas serísimos en el aparato productivo y envió a la informalidad a un contingente grandísimo de trabajadores. Y entonces, después del ajuste, estamos hablando de agosto del 90, el año 91 el Ejecutivo pide facultades delegadas para regular las relaciones laborales. Y ahí se aprueba el famoso decreto legislativo 728, que nos rige hasta la fecha, en la versión de LPCN, pero el 728 se aprueba el año 91, y se aprueba con facultades delegadas, y este es, digamos, la primera norma que implica un cambio de modelo radical de lo que habían sido las relaciones individuales. No las colectivas, porque en las colectivas siempre hemos tenido un modelo restrictivo, un modelo que ha tenido al sindicato como sujeto bajo sospecha y con el terreno muy marcado, pero en las individuales sí habíamos tenido un modelo muy proteccionista. Habíamos tenido un modelo de estabilidad absoluta en los 70 y en parte de los 80. Pasamos de ese modelo de estabilidad absoluta a un modelo de despido libre indemnizado. Por cierto que, como siempre, no le dicen a uno de un día para otro cambias de modelo, ¿no? Hacen lo mismo que hasta ahora. Dicen, esta nueva norma no se aplica para los que tienen estabilidad laboral, se aplica para los nuevos, ¿correcto? Pero claro, eso dijeron en el 91, en el 93 todos los trabajadores estaban en el nuevo régimen establecido por el decreto legislativo 728, cuyo artículo 34 decía que la única protección frente al despido era económica, es decir, el empleador podía despedir sin expresión de causa. Aquí no hay ni dignidad ni nada, no te tenía que decir ni por qué, simplemente no trabajas más acá, pasa por caja y
el tema terminó. Cambia radicalmente el modelo, no solo en la estabilidad de salida. La estabilidad de salida, queridos amigos, es la más conocida, ¿no? Esta que es, digamos, la protección frente a un despido incausado, que evoluciona a partir del decreto legislativo 728 de un modelo tuitivo con estabilidad y reposición. Recuerden ustedes que la Constitución del 79 decía, fíjense ustedes con qué precisión, decía: nadie puede ser despedido sin causa justa, debidamente comprobada y debidamente comprobada. Es decir, la causa justa debía ser comprobada previamente al despido, ¿verdad? Y sobre esa Constitución se había construido el modelo tuitivo. No se tomaron el trabajo de modificar la Constitución cuando aprobaron el 728. Eso lo harían a pedido de la comunidad internacional el año 93, después del golpe, porque después del golpe le pusieron algunas condiciones internacionales a Fujimori, convocó una constituyente, y en la constituyente desapareció la estabilidad laboral y pasó simplemente a hacer lo que tenemos ahora, ¿no? La ley protege contra el despido arbitrario, pero de allí a nadie puede ser despedido sin causa justa, pues hay una distancia abismal. Pero no solo se tocó la estabilidad de salida, sino se tocó la estabilidad de entrada. La estabilidad de entrada está referida a el tipo de contrato que debe celebrarse de acuerdo a la naturaleza de las labores que hay en una empresa. Lo digo de otro modo: la contratación de un trabajador, la duración de la contratación de un trabajador no es materia de acuerdo entre las partes. La duración del contrato la fija la ley. Y la ley en el artículo 4 dice: cualquier prestación de servicios personales, remunerados y subordinados se presume de duración indefinida. Entonces, para la ley peruana, la regla general es que las relaciones, los contratos de trabajo son indefinidos. Y luego establece las modalidades de contratación temporal, como una situación excepcional. Dice, bueno, se pueden establecer 9 modalidades de contratación temporal. Incluso 10, porque hay una innominada, ¿verdad? Pero acuérdense que además, esa misma ley dice que si se desnaturaliza cualquiera de esas modalidades, el contrato se transforma en indefinido, porque la regla sigue siendo la de la duración indefinida. Esta regla responde a lo que los laboralistas llamamos el principio de causalidad, que se puede entender con facilidad en la medida en que responde a la lógica que acabamos de describir. El principio de causalidad dice que para labores permanentes en una empresa el contrato debe ser indefinido, y para labores temporales el contrato debe ser a plazo fijo. Más fácil que eso, nada, ¿verdad? La lógica es sencillísima, y el derecho, si no es razonable y sencillo, evidentemente no está cumpliendo con su finalidad. Y esa lógica se adecuaba incluso a la norma esta, en el planteamiento general de que se presume que las relaciones son indefinidas, salvo que se dé alguno de los supuestos de temporalidad. Lo que pasó es que en esos supuestos de temporalidad nos contrabandearon algunas labores de carácter indefinida. Y entonces el primero de los contratos es el contrato por inicio o incremento de actividades. Y ese es un contrato que permite romper el principio de causalidad y contratar a
a plazo fijo para labores permanentes. ¿Se dan cuenta? Contratar a plazo fijo para labores permanentes. Y entonces, queridos amigos, el ataque a la estabilidad laboral del nuevo modelo fue no solo en el caso de la estabilidad de salida, sino también en el caso de la estabilidad de entrada. ¿Por qué? Porque se rompió el principio de causalidad y se permitió contratar para labores permanentes a plazo fijo. Entonces, claro, yo simplemente aduciendo que contrataba porque habían crecido el volumen de mis actividades, le ponía plazo y chao. No solo eso, antes del decreto legislativo 728, la contratación temporal era tan excepcional que había un procedimiento administrativo de aprobación previo al contrato a plazo fijo. Si yo suscribía un contrato a plazo fijo con alguien, tenía que mandarlo al ministerio y el ministerio lo tenía que aprobar. El ministerio tenía que comprobar que se trataba de labores temporales. Y después de emitida la resolución de aprobación, recién podía la persona prestar servicios. Eso desapareció con el 728. Había simplemente que notificar al Ministerio de Trabajo que se había celebrado un contrato a plazo fijo. Ya no había aprobación ex ante, ni siquiera verificación ex post. Es decir, yo le notificaba y ellos decían, ok, recibido, sello, y chao. Nadie se ocupaba de verificar si ese contrato cumplía o no cumplía con las disposiciones de la ley. Entonces, el modelo precedente tuitivo al que siempre se ha acusado de rigidez pasó a ser un modelo absolutamente flexible. Esa es la primera idea que quiero dejar en ustedes. La segunda idea que quiero dejar en ustedes tiene que ver con la relación entre la estabilidad de entrada y la estabilidad de salida. ¿Por qué? Porque se termina el gobierno de Fujimori. En el gobierno de Fujimori se lleva a cabo un proceso de flexibilización que va mucho más allá de esto, ¿no? Si ustedes recuerdan, el año 92, 3 meses después del golpe, se da la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, mal llamada ley, ya por economía decimos Ley de Relaciones Colectivas, el decreto Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que recibe 16 observaciones de la OIT por graves violaciones de los convenios 87 y 98, y luego se permite la subcontratación hasta el 50% para actividades permanentes, se privatiza las pensiones, se termina con el rol de la administración de trabajo. No hay campo de lo laboral que no fuera flexibilizado en los años 90, en los primeros años 90. La estabilidad interna, la flexibilidad interna, la externa, todas las modalidades se dieron en los años 90. Y bueno, terminó el régimen con el famoso video Curi Montesinos y se recuperó la democracia política. Se intentó recuperar la democracia en las relaciones laborales, hasta ahora no se ha conseguido, porque en lo principal seguimos con las mismas normas aprobadas en la década de los 90. Sin embargo, el año 2002 se perturba el gallinero porque sale la sentencia de Telefónica. Yo no sé si Javier les ha contado la historia de la sentencia de Telefónica, porque si no se las cuento yo, es muy breve. El sindicato unitario de trabajadores de Telefónica se encuentra con un documento de la empresa que dice que como política de personal la empresa debería despedir a los trabajadores afiliados al sindicato, porque no tenían el grado de fidelidad que se requería. Esto sucede el año 2001. Entonces los dos sindicatos, el Unitario y Fetratel, plantean una acción de amparo por amenaza de violación de sus derechos al trabajo y a la libertad sindical.
porque hay un documento interno que dice que los van a despedir. ¿Qué hubiera hecho una empresa en ese contexto? Cuando ve que hay un amparo y se ha descubierto un documento de esa índole. Probablemente, si hubiese evaluado que el Tribunal Constitucional podría pronunciarse en contra, la empresa no hubiese llevado a cabo esos despidos, o se hubiera encontrado la manera de disfrazarlos. Pero el nivel de impunidad con el que se actuaba, y permítanme utilizar esos términos y señalar además que responden absolutamente a la realidad, ninguno de estos términos viene, o deja de estar respaldado por la realidad, llevó a que entre la acción de amparo y la sentencia del Tribunal Constitucional, la empresa despida a más de 500 trabajadores afiliados. La empresa dijo: me han planteado un amparo por posible, me interesa 3 pimientos, yo los despido. ¿Por qué? Porque el artículo 34 me autoriza, despido libre indemnizado, pasen por caja. Y entonces el Tribunal Constitucional se encuentra con eso. La causa de la sentencia no es que los magistrados del Tribunal Constitucional hubieran estado absolutamente convencidos del derecho al trabajo y la estabilidad y todo lo que estamos hablando ahora, no. Simplemente los magistrados se encuentran con una situación que dice: hay una empresa transnacional que está instalada en el Perú y que pasa por encima de los derechos de los trabajadores peruanos sin darles la menor importancia. Y el Tribunal Constitucional dice: a esto le tenemos que poner fin. Si no hubiera sucedido eso, seguiríamos con el 34 y seguiríamos con el despido libre indemnizado. Pero como la empresa despide a más de 500 afiliados, el Tribunal Constitucional saca la primera sentencia en 2002, el expediente en 2001, diciendo: la Constitución establece un derecho al trabajo. Y ese derecho al trabajo lo tenemos que ver no solo con el artículo 27 que dice protección legal frente al despido arbitrario, sino que tiene un contenido propio. Tiene un contenido propio que lleva a que no se pueda despedir a nadie si es que no existe una causa. Mucho menos sin siquiera señalar esa causa. Entonces la primera jurisprudencia lo que dice es: no cabe despido sin causa. Así de simple. Fíjense ustedes la gran revolución de la sentencia: no cabe despido sin causa. Es decir, si usted despide a don Alfredo Villavicencio sin decirle por qué, ese despido es nulo y lo tiene que reponer. Porque por lo menos le tiene que decir por qué, ¿no? Un mínimo de dignidad, un mínimo de respeto hacia la persona del trabajador. Por lo menos dígale por qué. Y surge lo que hasta ahora conocemos como el despido incausado. El despido incausado que da derecho a reposición cuando se lleva a cabo. La consecuencia es que de inmediato comienzan a inventarse causas. Ya que no puedo despedir sin causa, entonces empiezo a hacer uso de mi imaginación y a despedir con causas que en procesos de amparo, imagínense ustedes cómo serían de inventadas las causas para que en un proceso de amparo que no tiene estación probatoria, el Tribunal Constitucional se percate que claramente se trataba de un fraude, que esa causa no podía ser real, que le estaban diciendo al trabajador que lo despedían por robarse una computadora y en esa empresa no habían computadoras. Y entonces dice el tribunal: oiga, el despido, cuando la causa es inventada, y es claramente inventada, porque yo no tengo estación probatoria, no tengo cómo, si el trabajador dice me inventaron la causa del robo de la computadora, y el empleador dice eso es falso, y yo tengo pruebas de que es falso, entonces el amparo tiene que declararse improcedente, porque en el amparo no hay estación probatoria. La violación o la amenaza tiene que ser cierta.
cómo sería de inventada la causa que el Tribunal Constitucional, en un proceso de amparo sin estación probatoria, dice: si se inventa la causa, eso es un despido fraudulento. Y el despido fraudulento es un despido sin causa. No había causa, usted se la inventó. Y si no hay causa, ¿cuál es la consecuencia? Reposición. De nuevo, las cosas de la manera más sencilla del mundo. No es que el tribunal hizo la gran revolución. El tribunal dijo, en primer lugar, no se puede despedir sin señalar cuál es la causa. Y en segundo lugar, si usted se la inventa, es como si no existiera causa, y por lo tanto reposición. Y esta es un poco la recomposición del esquema legal del despido que ha venido funcionando más o menos hasta la fecha, ¿no? Luego, claro, ya han habido plenos jurisdiccionales de la Corte Suprema, ya se ha ido ampliando y fortaleciendo un poco este esquema, pero si ustedes ven, la lógica es una lógica bastante primaria, bastante comprensible, bastante clara, y basada fundamentalmente en un respeto mínimo a quien presta servicios, porque uno no trabaja porque le da la gana, uno no trabaja porque no tiene otra cosa que hacer, uno no trabaja porque ese día se levantó con mucha energía y dice: ahora me voy a poner a quemar calorías. Uno trabaja porque con el fruto de su trabajo puede pagar el costo de vivir, porque vivir cuesta cada segundo, ¿verdad? Cuesta en calzado, cuesta en movilidad, cuesta en alimentación, cuesta en absolutamente todo. ¿Y de dónde sale ese dinero? Si no llueve dinero, ni crecen los árboles. El dinero sale del fruto del trabajo de cada uno de nosotros. Entonces, el trabajo no es una maldición divina, como ha sido enfocada por casi todas las religiones, no solo la cristiana. El trabajo es una necesidad social, porque es el medio a través del cual casi toda la población del mundo consigue ingresos para solventar el costo de la vida. El porcentaje de gente que no necesita trabajar para costear sus gastos de vida es pequeñísimo porcentualmente, es casi inexistente porcentualmente de la totalidad. Yo en mis clases de laboral comenzaba preguntándole a mis alumnos qué hacían aquí en la facultad. Yo decía: estudiar. ¿Y para qué están estudiando? Para ser abogados. ¿Y qué van a hacer cuando sean abogados? Trabajar, ¿verdad? Y trabajar. Y todos los que están en esta universidad y en todas las universidades y en los institutos técnicos están estudiando para trabajar, ¿verdad? Porque esa es la manera como el hombre consigue solventar sus gastos. Entonces, pensar que de un día a otro, a uno, sin expresión de causa siquiera, le digan: hasta acá llegó y chao, evidentemente significa para esa persona una situación de una gravedad muy grande, un trastorno en su vida de una gravedad, de una intensidad muy grande. Entonces, el ordenamiento jurídico sabe además que hay más oferta que demanda de trabajo. Es decir, cada puesto de trabajo es peleadísimo. Y por lo tanto, el trabajador se encuentra en lo que se llama estado de necesidad. Puede terminar aceptando las condiciones que le ofrezcan porque no tiene alternativa. Si no trabaja, no come. Él y su familia, ¿verdad? Entonces, digamos, todas estas cosas estuvieron cuando el Tribunal Constitucional decidió reponer
el tema del derecho al trabajo, darle un contenido al derecho al trabajo, es decir, según la doctrina tiene un contenido público, es decir, políticas públicas dirigidas al pleno empleo, pero también tiene un contenido privado, es decir, conservación del empleo salvo que medie una causa justa de despido. Y entonces se recompuso en parte el tema de la estabilidad de salida. Y claro, ahora ya no se puede despedir sin causa, porque si se despide, a uno lo repone. O con una causa inventada, porque si es así, también lo repone. Hemos resuelto en el esquema que les planteo, en buena medida, jurídicamente, el tema de la estabilidad de salida. Es decir, la protección frente al despido sin causa, sin una causa justa. Pero no hemos resuelto hasta ahora el problema de la estabilidad de entrada. No hemos resuelto. Yo puedo contratar hasta por 5 años a personas a plazo fijo para desarrollar labores permanentes de la empresa. Y entonces, queridos amigos, la segunda idea que yo les quería dejar es que si no tocamos, así como hay una de entrada y una de salida, si no actuamos sobre los dos ámbitos de la estabilidad laboral, la protección que le damos al derecho al trabajo es de muy baja intensidad. ¿Qué es lo que sucede ahora en el Perú? Yo les pongo un ejemplo. Estuve en Venezuela en mayo en un congreso. Ustedes saben que los venezolanos andan en una situación política muy confrontacional y muy extrema. Y uno de los ponentes llevó, porque se hablaba del tema de la estabilidad laboral, una ponencia que decía: el despido es un delito y al empleador que despide hay que sancionarlo con cárcel, si es que no existe una causa justa. Claro, esa es la posición más extrema que pudiésemos imaginarnos, ¿no? Pero extrema e irracional, ¿verdad? No crean ustedes que yo tengo ninguna simpatía con una situación como esa. Pero aún en ese caso, si supusiéramos que aquí en el Perú se instaura una protección como esa y no tocamos la estabilidad de entrada, créanme ustedes que no serviría absolutamente para nada. Es decir, si yo puedo contratar a plazo fijo para labores permanentes, con libertad, así me digan que si despido sin causa me meten preso, no hay estabilidad en ese país. No hay rigidez ni en la contratación ni en la extinción. ¿Por qué? Porque contrataré a plazo. ¿Y qué pasa cuando se termine el plazo? ¿Estoy despidiendo al trabajador? ¿Qué pasa? ¿Se extingue la relación laboral por despido cuando se vence el plazo en un contrato de duración determinada? No. ¿Me podrían meter preso si es que mi régimen dice que el despido es un delito porque yo no le renuevo el contrato a un trabajador a plazo? No. Simplemente manteniendo libertad en la estabilidad de entrada, por más rígida y dura y atroz que sea la estabilidad, el régimen de estabilidad de salida, la protección del derecho al trabajo sería muy pequeña, de muy baja intensidad. Esto es lo que sucede ahora en el Perú, porque si bien se ha podido redefinir a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la estabilidad de salida, no se ha tocado la estabilidad de entrada. Y yo tengo amplísima libertad para contratar a plazo fijo a trabajadores para labores permanentes. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que está bien, que si yo digo en mi contrato que es por inicio o por incremento de actividad, basta. No se ha puesto a pensar, oiga, pero ese incremento de actividad, ¿es actividad permanente o es actividad temporal?
Porque si es permanente, de acuerdo al principio de causalidad, debería tocarle un contrato indefinido. No, ha dicho basta que usted aduzca que es inicio o incremento, punto. Ustedes pueden imaginar, dentro de los 9 contratos que hay en la RPCL, ¿cuál es el contrato más utilizado por los empleadores? El contrato por inicio o incremento de actividad. Claro. El contrato para labores permanentes a plazo fijo. Y entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que, esto está en alguno de los cuadros que andan por acá. Aquí. Fíjense ustedes, en el año 90, los trabajadores con contrato indefinido llegaban casi al 70%, y los a plazo estaban un poquito por encima del 30%. Ya en el 2008, los contratos a plazo estaban en el 80%, y los indefinidos estaban en el 20%. ¿Cuál es el responsable del contrato, responsable de esa inversión en las dos categorías? El contrato que permite contratar para labores permanentes a plazo fijo, el de inicio o incremento de actividad. Contrato que, por supuesto, en las dos propuestas de Ley General de Trabajo se desaparecía o se regulaba con un plazo de 1 año en cualquiera de sus modalidades. Podemos decir entonces que en el Perú el empleo es un empleo, la contratación y el despido en el Perú son muy rígidos. Yo tengo mis dudas. Este es un gráfico, otro gráfico de cómo van. De cada 4 trabajadores, 3 son a plazo fijo y 1 es indefinido. Y si nos vamos un poquito más atrás, yo me he ido para adelante en lugar de para atrás. Y ahora Mari, ¿dónde está la informalidad? La informalidad laboral está acá. Ese es el diagrama de cómo vamos en materia de informalidad. En promedio, es el de la línea morada, estamos en 60%, en promedio. En la microempresa, por supuesto, estamos en 90%. ¿Por qué? Porque en la microempresa esos son emprendimientos que no cubren el costo de la legalidad, ¿no? Si yo abro una zanja para cambiar aceite de los carros que pasan por ahí y me uno con Marisol y le digo ven para acá a trabajar conmigo, evidentemente ni ella ni yo vamos a estar en la formalidad porque no tenemos ni siquiera para cubrir los costos de la formalidad. En la microempresa está ahí la informalidad principal. Pero resulta que en el Perú no está solo ahí. Si nos vamos con la línea roja a la pequeña empresa, que en el Perú llega hasta 100 trabajadores, hasta 100, resulta que casi el 50% del empleo de esa empresa que tiene 90, de una empresa de 90, hay 40 trabajadores informales en esa empresa. Es decir, 40 trabajadores que no están cubiertos por el derecho laboral debiendo estarlo, a los que se les está pagando probablemente con recibo de honorarios o ni eso, simplemente en la mano. Y esto ya no me van a decir ustedes que una empresa de 90 trabajadores no tiene cómo cubrir los costos de la legalidad, ¿no? Y si se fijan en la gran empresa, resulta que el 14% de los trabajadores de una empresa que tiene más de 500 trabajadores, más de 100, perdón, el 14% de las más de 100 es también trabajo informal. Entonces, en una empresa de 500 trabajadores, 70 son informales. Eso es que esa empresa de 500 no tiene cómo costear el precio de la legalidad. Indudablemente no. El problema es que el Estado no fiscaliza. Aquí inclusive les podría hacer la explicación de por qué la propia OIT ya no habla más del sector informal.
porque en los estudios iniciales de la informalidad se hablaba del sector informal. Claro, y se pensaba que solo había informalidad en la micro y pequeña empresa. Ahora se habla de empleo informal, porque resulta que hay en la micro, en la mediana, en la pequeña y en la grande. Y es por diversas razones, y hay que atacarlo con distintos remedios si quisiéramos nosotros tener una política que nos dé algún resultado en el proceso de formalización. Entonces, el segundo tema es, si hablamos de rigidez en la contratación y en el despido, tenemos que mirar es la estabilidad de entrada y la de salida. Porque si pasa como en el Perú, que solo se protege la de salida pero no la de entrada, el régimen es súper flexible. No es rígido, es súper flexible, porque yo puedo contratar al 75% de mis trabajadores a plazo fijo. Y cuando se termina el contrato, se termina. No hay despido, hay extinción, hay culminación de plazo simplemente. ¿Dónde está la rigidez? Tercera idea, tomando en cuenta ya estas cifras de informalidad. Si en promedio 6 de cada 10 trabajadores son informales, nos quedan 4 formales. Si de esos 4, 3 son temporales, nos queda 1 con contrato indefinido. ¿Alguno de nosotros podría calificar al régimen peruano como un régimen rígido, que requiere flexibilizarse en la jurisprudencia esta del Tribunal Constitucional y volver al despido libre? Sino de 10, 6 son informales, protección 0, 3 son temporales, protección 0 frente a la extinción, y solo 1 es indefinido. Ustedes saben la historia del optimista y el pesimista, ¿verdad? Yo me voy a tomar el agua de Javier. Si a un optimista le dicen que ve en este vaso, suele decir que lo ve lleno, ¿no? Medio lleno. Y si se lo preguntan a un pesimista, les dice que lo ve medio vacío. ¿Ustedes cómo definirían a este vaso en términos de lleno o vacío? Ahora, 1 de cada 10 trabajadores tiene contrato indefinido. Es decir, este vaso tiene esa proporción de agua. ¿Podríamos decir que este vaso está fundamentalmente lleno? No, ¿verdad? Porque ellos dicen que el sistema es un sistema rígido. Pero ¿cómo rígido si solo 1 de cada 10 entra en la categoría de indefinido? Es decir, tiene protección frente al despido injustificado. Yo creo que es una manipulación grosera de la verdad, ¿no? Porque la verdad es esta. Las fuentes están ahí, todas son oficiales. El INEI dice 6 de 4 son informales, el INEI dice 6 de 10 son informales, 3 de los 4 restantes son temporales y solo 1 es indefinido. Esa es la evidencia empírica. Entonces, que me vengan a decir a mí que en el Perú el problema para luchar contra la recesión, la crisis y todo esto es la rigidez que hay en la contratación y el despido, me parece una mentira descomunal. Probablemente a la persona que iba a compartir estrado conmigo no le iba a gustar la forma en la que yo me expreso, pero es la verdad. Yo no les estoy diciendo nada que no sea contrastado fielmente con la evidencia empírica. Y les diré todavía más. Ok, supongamos que ya ese 1 de 10 nos vuelve rígidos.
¿Saben ustedes cuántas causas de despido hay para ese 1 de 10? No lo saben porque no las han contado. Yo sí las he contado. Hay 89 causas de despido en los literales que la ley establece, que son L literales, pero en cada literal hay 5, 6 o 7 supuestos. Yo los he desglosado, y se ha ido Marisol, porque Marisol tiene la lámina, ya me pasé como 200 minutos. A ese 1 de 10, para ese 1 de 10 yo tengo 89 causas justas de despido por conducta. Porque si le agregamos las de por capacidad y le agregamos las referidas a la empresa, es decir, económicas, tecnológicas, caso fortuito y fuerza mayor, se llega a 121. Sobre ese 1, ese pobrecito 1, que hace que vean el vaso lleno, este 1 tiene, dejémoslo en 89. 89 faltas graves por conducta que pueden serle imputadas a efectos de dar por concluida su relación laboral sin pagar un sol. Tercera cosa o tercera idea de esta exposición: la evidencia empírica nos dice que más allá del plano jurídico de la necesidad de, si protegemos, de que hay dos estabilidades de entrada y de salida, que tenemos que proteger las dos, porque si dejamos una de lado, la protección no sirve para nada. La tercera idea es que, viendo los datos en el Perú, lo último que se puede decir, sin sonrojarse, es que la contratación o el despido son rígidos. Cuando 1 de cada 10 solamente tiene empleo continuo, y sobre ese 1 hay 89 causas justas de despido. ¿Qué hay entonces detrás de todo esto? ¿Qué hay? Porque al derecho del trabajo se lo ha culpado de ser el responsable de la informalidad. Los costos del trabajo generan la informalidad para quienes manejan el Ministerio de Economía en este país desde la época de Fujimori. Los costos del trabajo. Fíjense ustedes los costos del trabajo en el Perú. En el régimen de microempresa, donde está el 90% de la informalidad, si yo pago, por cada sol que pago 5 centavos como costo adicional, porque al trabajador de la microempresa solo tiene 15 días de vacaciones. No tiene gratificaciones, no tiene CTS, no tiene más nada. Pago 5%. Si el problema de la informalidad fueran los costos laborales, ya estaría resuelto en el Perú, porque donde es el 90% de la informalidad, los costos laborales no existen. Por eso se vino abajo la ley Pulpín, ¿verdad? Por eso cuando escribíamos nosotros contra la ley Pulpín decíamos, ojo, que no nos den más gato por liebre, que no nos cuenten cuentos chinos. La ley Pulpín en ese entonces establecía, creo que un 18% de costos, frente al 5% que establece la de microempresa. Si tú quieres resolver el problema de la informalidad de los jóvenes, ya tienes un régimen. ¿Por qué va a preferir la Coca-Cola contratar o a un microempresario contratar con ley Pulpín si puede contratar con la microempresa? Evidentemente no era para el microempresario, era para la Coca-Cola. Y no nos dieron gato por liebre, afortunadamente. Entonces, el tema de los costos de la informalidad en el Perú, o los costos laborales como causa de la informalidad en el Perú, hace rato que la evidencia empírica lo ha puesto claramente en cuestión. Donde está la informalidad, los costos laborales adicionales al salario son prácticamente inexistentes. Entonces, termino
para que mi compañera de mesa no me siga mirando de manera cuestionadora. No hemos conseguido mejorar la formalidad a partir de reducir los costos laborales. No hemos conseguido tampoco un régimen muy protector, porque tenemos una protección de salida, pero no tenemos una protección de entrada. Tenemos a uno solo de los trabajadores, uno de cada 10 que tienen una relación indefinida. ¿Qué sí hemos conseguido? Hemos conseguido que el Perú sea un país mucho más inequitativo que antes. Evidencia empírica absolutamente incontrastable. El Producto Bruto se puede medir por ingresos. Entonces, la línea celeste o azul que tienen ustedes es la que se refiere al excedente empresarial, a las utilidades. Y la línea amarilla, verde, como se vea, la de abajo, es la de los salarios. El año 90, que comenzó la reforma laboral, la diferencia entre salarios y excedente de utilidades era de 22.6. Esa era la diferencia entre salarios y utilidades. Éramos un país, América Latina es la región más injusta en el mundo en distribución equitativa de la renta, la más injusta. No es la peor, África está peor, pero en distancia entre los que más ganan y los que menos ganan, América Latina es la primera. Y el Perú estaba, y ahora con mayor razón, entre los que encabezan ese ranking. Y la diferencia del año 90-91 era de 22.6. Transcurridos todos los años, 25 años desde la reforma laboral, de aplicación de la reforma laboral, según la cual el derecho del trabajo era el responsable de todos los males, nos encontramos que al año 12 casi se duplica la diferencia entre utilidades y salarios y pasa a ser 41.5. Esa es evidencia empírica. Esa no es una frase de con esto vamos a luchar contra la informalidad, con esto vamos a conseguir mejor empleo, con esto. No. Lo que se ha conseguido hasta ahora con el proceso de flexibilización, lo único demostrable empíricamente es casi duplicar la desigualdad económica en el Perú. Porque todas esas medidas laborales tienen un destinatario. Si yo no pago gratificaciones, si yo al joven que trabaja para mí le pagaba gratificaciones y dejo de pagarle gratificaciones, ¿qué bolsillo crece? ¿El suyo o el mío? Si le dejo de pagar CTS, ¿qué bolsillo crece? Si le reduzco el pago de vacaciones de 30 a 15 días, ¿qué bolsillo crece? Evidentemente, ninguna de esas medidas es una medida inocua, ni una medida neutra económicamente. El desmontaje del derecho del trabajo a través de la flexibilización, claro que tiene ganadores y perdedores. Y están en la boca de cocodrilo, como se suele llamar a este gráfico, según el cual casi hemos duplicado la desigualdad que existía el año 90 a estas alturas. Y casi la hemos duplicado en los dorados años de crecimiento económico, ¿no? O sea, en los años en los que hubiésemos podido redistribuir, la concentración de ingresos en el vértice ha sido intensísima. ¿Por qué? Porque no hay mecanismos institucionales de redistribución. Suena fino eso de mecanismo institucional de redistribución, ¿no? Pero yo les puedo decir esto jurídicamente, porque el derecho del trabajo se ha visto reducido a muy poca cosa en el Perú, en cuanto a ingresos de los trabajadores. Entonces, desde esa perspectiva,
Queridos amigos, mi conclusión final es que no tenemos un régimen rígido bajo ningún concepto, ni en contratación ni en despido. Y lo que sí tenemos es un régimen o una situación de desigualdad que casi se duplica a aquella que teníamos antes de la reforma laboral. Muchísimas gracias. Bien, a continuación se abrirá una breve ronda de preguntas. Quien tenga alguna pregunta, por favor, alza la mano y el doctor en breve responderá. Doctor, muy buenas noches. Me gustaría saber su opinión acerca de por qué la ley Pulpín, siendo para el sector privado, no se aprobó, y el CAS, que tiene casi similitudes a los beneficios de la ley Pulpín, sí se aprobó. En mi opinión, no sé si de repente me estoy equivocando, ¿usted cree que hay un proteccionismo del Estado, favoritismo hacia sí mismo para haber aprobado esta ley del CAS y no haber aprobado la ley Pulpín? Yo creo que el Estado debe estar dentro de los peores empleadores del Perú. Y creo que la aprobación de la ley CAS no es resultado de una convicción estatal de decir vamos a resolver el problema existente, sino es más bien todo lo contrario. ¿Qué sucedía antes de que se crease el CAS? ¿Usted lo sabe? ¿Qué pasaba con los trabajadores que ahora son CAS? El Estado tiene, según recordarán con Javier, trabajadores 276, que son los funcionarios. Luego pasaron a 728 a muchos grupos de trabajadores del Estado. Pero llegó un momento en que el Estado dijo, yo quiero contratar el costo cero. Y entonces creó una categoría que se llamó servicios no personales. Y lo contrataba a trabajadores para hacer lo mismo que el 276 o el 728 que estaba ahí, pero los consideraba de cuarta categoría. Estamos hablando tributariamente, y probablemente humanamente también los consideraba de cuarta. Y, claro, les pagaba con contrarrecibo y no tenían ni vacaciones, ni gratificaciones, ni nada. Y no estamos hablando de 10, 500 o 1000. Estamos hablando de cientos de miles de trabajadores contratados bajo el régimen SNP, servicios no personales. Como saben ustedes que los elementos de la relación laboral son el que el trabajo sea personal, remunerado y subordinado, dijeron le quitamos la condición de personal y ya no puede ser laboral. Pero claro, nosotros tenemos un principio de primacía de la realidad, ¿cierto? Entonces los trabajadores SNP empezaron a reclamar y fueron a juicio. Y todos le ganaron al Estado. Trabajador que dejaba de prestar servicios iba, porque mientras prestaba servicios no reclamaba, se queda sin empleo, ¿verdad? Y ya sabemos que el empleo sirve para satisfacer las necesidades más esenciales. Entonces se terminaba el contrato y reclamaba. Y el Poder Judicial le tenía que dar la razón. Si había prestado servicios personales, subordinados y remunerados en las mismas condiciones que cualquier otro trabajador. Entonces empezó el Estado a tenerse una seguidilla de sentencias que ordenaban pagar sumas muy significativas a trabajadores a los que no les había pagado vacaciones, gratificaciones, CTS, 8, 10, 12, 14 años. Imagínense ustedes que hacen su cálculo salarial y a la triple vacacional, arrastrenla 10 años atrás, más 2 gratificaciones por cada año, más una CTS, más indemnización por despido. Entonces el Estado se ve desbordado por una situación que dice yo no puedo seguir en esta onda. Y entonces
no es que el Estado se persuade que tiene que darles un trato más favorable, es que el Estado dice, tengo que detener esta onda. Y entonces, en lugar de darles el trato que correspondía, crea el contrato administrativo de servicios, que es un contrato absolutamente disminuido frente al 728 o al 276. Esa es la real historia del CAS. No es una historia de Estado persuadido que debe cumplir con sus trabajadores, por lo menos con algunos beneficios. No, no, no. Es del Estado que trata de librarse de la responsabilidad de tener a cientos de miles de trabajadores fuera de cualquier régimen laboral y de un poder judicial que le estaba condenando a pagar todos los beneficios laborales que no había pagado. Y claro, somos lo que somos, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, cuando revisó el tema del CAS, lo consideró constitucional, no lo consideró atentatorio del derecho de igualdad, dijo que era constitucional, que era un tercer régimen. En el Perú teníamos ya no dos, uno público y uno privado, sino uno público, uno privado y uno CAS. Y me imagino que deberían haberlo hablado con Javier, pero resulta que el CAS, si estamos hablando de estabilidad o de protección contra el despido, la protección que tiene es absolutamente ínfima, ¿no? A un CAS yo le puedo dar, iba a decir una frase no apropiada, a un CAS yo lo puedo despedir pagándole remuneraciones, tenga el tiempo que tenga dentro de la administración y sin aducir ninguna causa. Por lo que, digamos que el precedente que pasa al 728 y todo eso, pasa en un contexto en el que ya tenemos un contingente significativo de trabajadores CAS que tienen protección cero en la práctica en materia de estabilidad. Entonces, esa es la historia del contrato administrativo de servicios. No es la historia de un Estado preocupado por reconocerle, aunque sea parcialmente, derechos a los trabajadores. Es el reconocimiento parcial para evitar el reconocimiento total que venía de mano de los jueces. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profesor, buenas noches. Yo quería preguntarle cuál es su opinión respecto al pronunciamiento del Tribunal Constitucional en cuanto a aquellos trabajadores que han sido repuestos por medidas cautelares. ¿También se les sería aplicable o cuál sería el tratamiento respecto a ellos? No sé exactamente de lo que me estás hablando, porque un trabajador repuesto por medida cautelar tiene que ser repuesto, ¿verdad? Es decir, lo que pasa es que con el precedente que dictó el Tribunal Constitucional ya no tendrían derecho a ser repuestos en sus trabajos. Tú me estás hablando del post-Huatuco, ¿verdad? Sí. Bueno, ya empezaron a salir las sentencias que inaplican el precedente vinculante. Ya empezaron a salir. Porque claro, la realidad es difícil de domar. Es difícil de domar. Cuando tú tienes una sentencia que quieres además que tenga una aplicación inmediata. Si tú ves el voto de Carlos Ramos, cuando habla del overruling, y dice, acá esta sentencia no se puede aplicar a los contratos preexistentes a la sentencia, sino solo se puede aplicar a los contratos que se celebren hacia adelante, ¿verdad? Y en ese sentido se ha pedido una aclaración al tribunal. Yo no sé qué va a responder el tribunal. Ahora, respecto de las cautelares, y no solo de las cautelares, de las sentencias que puedan salir contradiciendo el precedente, bueno, se sabe qué es lo que señala el ordenamiento jurídico sobre el particular, pero se sabe asimismo que ningún precedente es absolutamente obligatorio si es que se justifica
adecuadamente la decisión de salirse del marco del precedente, ¿no? Entonces tendremos que ver la justificación que hay en cada medida cautelar, porque si hay una motivación suficiente, no hay manera de discutir esa cautelar. Ahora, si no la hay, evidentemente estamos incurriendo en un supuesto de invalidez de esa medida cautelar. Tendremos que analizar entonces la suficiencia de la motivación para saber si se puede escapar de la invalidez, ¿no? Pero es muy complicado, es muy complicado, es muy complicado, aunque ya hay jueces que lo están haciendo. Lo malo que cada vez que se pide una aclaración al tribunal siempre se corta el trabajo. ¿Qué será? ¿Por qué será? Bien. Agradecemos la ponencia del doctor Villavicencio. Así lo despedimos con un caluroso aplauso. Además, pedimos a los presentes que se queden en su sitio porque la Asociación Civil Foro estará realizando la entrega de un presente. Queremos agradecerle el nombre de la Asociación Foro Académico al doctor Villavicencio para los no presentes. Son como 18 presentes.